lindo cómo arrancó esta mesa, sí. Bienvenida Nayet, que te nombré recién un montón de veces, estabas acá. Nayet Kademian, ¿cómo andás? Gracias. Encantada. Siempre me gusta venir a este programa que yo digo que es mi programa favorito de la televisión cordobesa. Oh, ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, por suerte muy bien. ¿Qué vamos a hablar? De la oposición hoy, ¿no? Porque hablamos mucho del presidente y su gobierno, pero no estamos viendo qué está pasando al frente. Así es. ¿Hay oposición o no hay oposición? Hay oposición. El tema es que está un poquito desorganizada todavía. Ajá. Hace poco el PJ a nivel nacional tuvo la primera reunión de su congreso donde pasaron algunas cosas, ¿no? En primer lugar, se aceptó la licencia de Alberto Fernández a la presidencia, lo cual, bueno, era algo que ya era hora. Sí. Y por otro lado, se emitió un comunicado que no tiene elementos muy contundentes, pero que llama a reorganizar la oposición a nivel nacional. ¿Qué búsqueda hay en ese comunicado? Digo, no tiene elementos muy contundentes, pero hay una búsqueda o dice algo. Hay una búsqueda de lograr la unidad del peronismo, cosa que está siendo bastante difícil, y también hay una búsqueda de posicionarse frente al gobierno de Javier Milei. Hoy el peronismo está atravesando una crisis de liderazgos muy importante. El peronismo a nivel nacional, ¿no? Después, en las provincias es otra la situación. Bueno, justamente sobre eso. A nivel nacional, incluso nadie sabe quién es el presidente del PJ. Era el presidente de la nación porque, bueno, había una responsabilidad, pero si no, no es la autoridad partidaria la más conocida. Pero ¿qué dirigente está ahí con alguna posibilidad de que la gente lo ve como un dirigente opositor? Porque vos decías que se reunió el PJ, pero Yarlora o el peronismo de Córdoba no mandó delegados, por ejemplo. O sea, tenemos que entender que está fuera del peronismo el gobierno de la provincia de Córdoba, o que el gobierno de la provincia de Córdoba es otra de las variantes o de las, vamos a decir, corrientes del peronismo hoy. Yo creo que hoy estamos viendo una situación en la cual tenemos muchos peronismos que están provincializados. Los peronismos que han logrado sobrevivir son aquellos que supieron leer bien los contextos provinciales y amoldarse a estos contextos provinciales. Creo que el peronismo nacional, si es que sigue existiendo como tal, está carente de liderazgos, no quedan claros quiénes son las figuras, hay una disputa interna entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, que si bien ambos responden al liderazgo de Cristina, a nosotros también, por supuesto, por supuesto. Entonces comienzan a aparecer estas nuevas figuras, por ejemplo Martín Yarlora, por ejemplo Pichetto, por ejemplo Leandro Santoro, que nos estuvimos llevando algunas sorpresas en los sondeos de opinión pública de que tenía una imagen bastante positiva en relación al resto. Porque me parece que a mí la gente divide. Digo, a Pichetto, Santoro lo puede ver como casta, pero ¿los gobernadores no los ven como casta? ¿O sí? Creo que los gobernadores están en otra situación, porque lo que veníamos conversando a lo largo de todo el año electoral era que la gente distingue muy bien agendas locales, agendas provinciales y agendas nacionales. Entonces, en Córdoba, por ejemplo, donde Javier Milei ganó a nivel nacional, el peronismo se reafirmó en estas últimas elecciones, lo mismo que hace los últimos, digamos, durante los últimos 20 años. Entonces, en ese sentido, creo que lo que está desafiado es el llamado peronismo nacional o el peronismo quizás más kirchnerista. En el caso de Santoro, por ejemplo, que recién mencionabas el tema de las imágenes, en muchos de los estudios que ustedes realizaron aparecía como un porcentaje alto de desconocimiento de quién era. ¿Eso ha ido variando últimamente? El dato de conocimiento, sí hubo un aumento en el nivel de conocimiento de Leandro Santoro a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los principales opositores que ha tomado relevancia, sobre todo en las discusiones en el Congreso. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que vaya a ser la conducción política. Creo que hay algo, para hacer como una reflexión quizás más amplia, que Javier Milei ha sabido leer muy bien en relación a la crisis del peronismo, que tiene que ver con que el peronismo ha perdido a su sujeto político. El sujeto político del peronismo era el trabajador. Y acá hay dos fenómenos que se vienen advirtiendo en la Argentina desde hace muchos años. Esto no es propio de los últimos meses. Y es, por un lado, los trabajadores formales hoy son pobres y cada vez es más profundo eso. Y por otro lado, el peronismo ligó el acceso a derechos sociales al estatus de trabajador formal. Y hoy estamos teniendo una economía argentina donde la mitad de la gente labura en la informalidad. Ahí hay dos grandes problemas. Ahí me acuerdo del eslogan aquel famoso que era voto de trabajadores, voto de Perón. Eso fue en su momento cuando buscaba la reelección. Estaba identificado, digamos, esto del trabajador con el peronismo.
esta cuestión, incluso decía Guado de Pedro hace un rato que un trabajador debajo de la línea de pobreza es imposible que un gobierno gane en esas condiciones, ¿no? Que fue lo que pasó, me parece que una de las tantas explicaciones para lo que pasó en las últimas elecciones. Exactamente, tiene que ver un poco con eso, una subestimación por parte del peronismo de creer que ese votante iba a ser un votante propio, pase lo que pase, y se empezó a evidenciar esta fragmentación, como le llaman a algunos especialistas, en lo que son las bases populares, donde de repente Javier Milei logra ganar en aquellos distritos que son más pobres y logra sostenerse en aquellos distritos que son más pobres. ¿Qué pasa? Dale, José. No, quería preguntarte, Kicillof y Yarlora, ¿qué vínculo tienen? ¿Qué puede llegar a salir de eso? Yo creo que responden a espacios muy distintos. De hecho, creo que tienen un electorado muy distinto. Mientras que Kicillof es del riñón de Cristina y del kirchnerismo duro, Yarlora busca permanentemente diferenciarse de eso. Sí. Y creo que, bueno, si bien hay algunos signos de cooperación, sobre todo por el problema que hay con el narcotráfico y con la inseguridad en Santa Fe, son cooperaciones más de, bueno, la coyuntura, la gestión, pero no lo veo en términos de una alianza política bajo ningún punto de vista, al menos en este plazo. Encontrás de unir a los sectores críticos en un peronismo? ¿Hay algunas luces que digan esto pinta a que los sectores críticos puedan acercarse a la unidad peronista? Creo que hay algunos esfuerzos, al menos en lo que se viene planteando en estas declaraciones, en estos comunicados, pero pareciera que aún hace falta una autocrítica madura y de cara a la sociedad para poder lograr esa reconfiguración. Y replantear a su vez cuál es la relación del peronismo con las provincias, porque han perdido el apoyo de distritos que anteriormente eran claves para el peronismo. Y Massa, que sacó cerca del 46% de votos, que más allá que fue una derrota y en segunda vuelta es un caudal importante, ¿sigue apareciendo como un dirigente que tiene una imagen más o menos potable o lo arrastró la elección y ha salido del radar de los votantes, de los ciudadanos? Bueno, creo que hoy es una de las figuras que más se asocia a la oposición. El tema de Massa es que viene un poquito escondido en el último tiempo. Y por otro lado, trabaja para unas consultoras que se dedican a los fondos buitres, ¿no? O BlackRock y cosas por el estilo. O sea, sin laburo no se quedó. Está bien. Pero la verdad que esos detalles el perfil es positivo o negativo. Yo creo que es una decisión, a ver, no sé en términos personales. Creo que Massa fue el mejor candidato posible que tenía el peronismo en ese momento, lo cual no significa que necesariamente sea quien conduce hoy o quien va a conducir a la oposición de aquí en adelante. Creo que, a ver, tiene un nivel de imagen y de aprobación cercano al 40%, pero lo que estamos viendo es que todo el arco político nacional tiene más imagen negativa que imagen positiva. Es un fenómeno que se viene advirtiendo en los últimos años. ¿Se está preservando, digámoslo de esa manera? ¿Está esperando un poco más de nuestros famosos 100 días para aparecer o esperar hasta...? Porque dice que también Cristina le habló con su gente, le dijo, no hagamos nada, esperemos porque van a decir que nosotros somos responsables de que le va mal a Milei. ¿Puede haber algo de eso también? Yo creo que hay un poco de eso. Yo creo que estamos en un momento donde nadie de la oposición quiere salir, quiere tomar la posta e ir al frente, por esta cuestión de ser asociados a no nos dejan gobernar. Hay un poco de inteligencia en ese criterio, pero por otro lado hay una discusión política y en la opinión pública que se va perdiendo progresivamente. Porque mientras que Javier Milei y el gobierno nacional marcan permanentemente agenda, insertan temas en la discusión pública de manera sumamente exitosa y están logrando construir una nueva grieta en la sociedad argentina, pareciera que del otro lado no hay una respuesta. Y eso para el peronismo puede no ser el mejor camino. Es una agenda pública, pero también hay que ver para otro, si querés, para otra discusión, cómo se está trabajando en las bases y en el terreno, ¿no? Sí, y te sumo otra más. Ahora parece que las estrellas del peronismo son los que están en los streamers. ¿no? Tenemos a Moreno, a Fernández, incluso me parece que por ahí... Bueno, pero instalaron una comunicación digital. Sí, ellos sí, pero grabó distinto. Me parece que se presenta más como candidato. Pero digo, el modelo de Milei, que fue panelista y presidente, parece que también se quiere copiar en algunos casos del otro lado. Hay una tentación, veo yo, leo en la dirigencia política, de copiar los modos y las formas de Javier Milei y del Espacio de la Libertad Avanza. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, después tenemos a streamers que son propios de
de los espacios más peronistas que bueno, que instalan temas en la discusión Claro. pública, instalan ¿Es agenda. muy de nicho Eso- o no? O- Yo creo que hay algo de nicho. Si bien podríamos pensar que hay algunas figuras, por ejemplo Rebord, que aparentemente son consumidas por gente de jóvenes, ¿no? De todos los espacios políticos. Ahora, el hecho de que alguien esté en la televisión no necesariamente significa que vaya a conducir. Se habla mucho de Moreno Sí. como el conductor del peronismo de Sacó aquí en adelante y no 0,7%. pasó a las PASO. Claro. Entonces, creo que hay que distinguir entre, bueno, aquellos que pueden llegar a ser formadores de opinión y la dirigencia política y la conducción política. Bueno, Nayet, vamos a seguir estas cosas de cerca porque la verdad es que se va a ir moviendo y te agradecemos por pintarnos el panorama y entender un Sí, poco más y cómo un viene. dato, estamos a 2 meses del Pacto de Mayo. Así de es. Córdoba. Entonces, Bueno, hay vamos que ver hablando qué pasa. Córdoba, ¿cómo está jugando? Sí, ¿Cómo 2 está meses. jugando? Que ¿Es puede mucho o es pasar de poco? todo en 2 Puede meses. pasar de todo. Puede haber ley, no Totalmente. puede haber ley. Bueno, gracias, Nayet. ¿eh? Gracias a ustedes, chicos, Bueno, encantado.